Hola, ¿cómo estás? Qué placer saludarte una vez más. Gracias a todos los que están en vivo también ahí en Zoom o en Facebook. Bueno, quisiera situar esta conversación en un contexto, en una línea reflexiva. En realidad, fundamentalmente, vamos a establecer una conversación que puede presentarse como un contrapeso a la narrativa general, a la narrativa promedio que hay en los medios hoy en torno al virus, al coronavirus o a este COVID-19. Esta narrativa creemos y partimos de una base que genera en las personas fundamentalmente la emoción del miedo, un miedo que paraliza muchas veces y se encuentra lejos o diametralmente opuesto, si se quiere, de poder empoderarnos y tomar acciones. En otras palabras, genera poca capacidad de acción para el individuo y para las familias. Por lo tanto, queremos levantar el guante de esa conversación e inaugurar este espacio. Voy a compartir pantalla, este espacio que denominamos, inspirado en una línea de pensamiento de Ernesto Prieto Gratacos, Power to the People. ¿Por qué Power to the People? Justamente tiene que ver con esto, con recuperar la capacidad de acción y no quedarnos en un miedo paralizante en torno a esta narrativa. Yo sé que va un poco, si se quiere, a contrapelo del promedio conversacional del día de hoy, pero bueno, justamente es lo que nos mueve y conmueve para avanzar. Bueno, por supuesto también otra cosa que quiero compartirte tiene que ver con que hemos hecho una serie de estudios e investigaciones. Por supuesto, no somos médicos, no somos nutricionistas, pero sí somos personas comprometidas con el desarrollo humano y por esa razón es que tenemos algunos datos que están sustentados en estudios científicos que no los constituyen en verdad. Por supuesto, nosotros vamos a interpretar, vamos a postular este desplazamiento conversacional. Y quiero invitarte a que lo hagamos juntos, pero que te quedes tranquilo, tranquila, de alguna manera, que tenemos algunos fundamentos epistemológicos, esto es, con evidencia científica. Así que vamos por eso, por esta conversación que llamamos Power to the People. Lo que no queremos, del lugar del que queremos salir, es del powerless. Esto es un concepto en inglés en donde el ser humano se vuelve de alguna manera impotente, con poca capacidad de acción, con poca capacidad de intervención, y el virus queda muy, muy grande y el ser humano con posibilidad de intervenir queda muy chiquitito. Así que esa es la conversación que vamos a situar. Bueno, este es el punto que queremos traer. Venimos de esta narrativa, como decía, narrativa general, que pone al virus en el centro y se conversa, que el virus esto, que el virus lo otro, que la cantidad de infectados, que la cantidad de muertos, bla, bla, bla. Lo cual es una conversación interesante, pero lo que hace, si lo miran conversacionalmente, es situar al virus en el centro. Por eso es denominada científicamente patógenocéntrica, y al ser humano con poca y nada capacidad de acción. Mi propuesta y nuestra propuesta con el equipo reflexivo tiene que ver con pasar del patógenocentrismo al ser humano centrismo. Está el ser humano en el centro, dado su capacidad de acción y respuesta, pero fundamentalmente, y en esta situación puntual, inmunocéntrica. Esto es poner al sistema inmune del ser humano en el centro de la conversación. Esto probablemente nos va a llevar a tener disponibles un stock de acciones diferente a la que si seguimos en esta narrativa con base en el patógeno, con base en el virus. Y fundamentalmente se me dispara también empezar a reflexionar sobre las emociones, porque este patógenocentrismo que hace que nos dé miedo, y el miedo es una emoción que tiende a llevarnos a la parálisis, no es un miedo que nos empodere. Eso como primera emoción. Y como segunda y tercera, estamos totalmente influenciados por la televisión y por los distintos medios que nos proponen una serie de indicadores patógenocéntricos y nos provocan estas dos emociones, ¿no? La ira, por un lado, y el temor, que son de alguna manera dos emociones inhibidores de lo que podríamos dar por llamar la razón o la racionalidad. Esto es, estudios fundamentados que respalden esta sensación de caos y de imposibilidad. Entonces queremos tomar alguna distancia y recuperar este Power to the People que hablábamos al principio. Eh, y también porque tenemos la teoría y la fuerte convicción de que todo lo que necesitamos ya está dentro. Solo lo que tenemos que hacer de alguna manera es darle las herramientas o permitirle que pueda operar de forma adecuada, operar de forma correcta. Apareció otra pregunta que nos hacíamos en estos días, y es, hoy es el coronavirus, el COVID-19, pero el día de mañana va a ser otro
otro coronavirus, otro novel coronavirus. Incluso puede ser otro virus no coronado, pero va a aparecer el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 5. Y entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? ¿Otra vez volver a hacer una parálisis mundial por nuestra poca capacidad de respuesta? Bueno, quizás podría ser un camino, pero dado que matemáticamente son altas las probabilidades de que aparezcan otros noveles coronavirus, quizás lo mejor que podemos hacer llamarnos al cuarentamiento sería poner de pie a nuestro sistema inmunológico. Bueno, poner de pie nuestro sistema inmunológico tiene algunos elementos que para mí son dignos de conversar. Por ejemplo, pensar que hace unos 120.000 años o no sé cuántos millones de años que nuestro mismo propio cuerpo y sistema inmune viene peleando contra infinidad de virus, parientes, primos del coronavirus, incluso virus muy parecidos, y probablemente tenga que hacerlo también en un futuro. Por lo tanto, esta conversación de situar el sistema inmune en el centro, Power to the People, y recuperar nuestra posibilidad de hacer algo frente a este escenario. También reflexionábamos en esta misma línea sobre, hoy veíamos una estadística del promedio de edad de gente que muere dado coronavirus, y no estaban del todo alineados y de acuerdo, cambia según país, cambia según algunos datos, pero sí que el promedio va entre los 73 y 76 años. Por lo tanto, pareciera ser que es un virus que ataca principalmente, si hacemos foco en la tasa de mortalidad, ataca principalmente a gente mayor. Bueno, y pensamos en esta misma línea también, inspirados ahora lo voy a compartir en la pantalla, en una reflexión de Ernesto Prieto de Gratacos, y es que cuando llega el coronavirus, imagínense que llega a un ambiente y se encuentra con una serie de personas. No es que te va a pedir documento y te va a decir, usted tiene más de 60 años, bueno, entonces lo vamos a atacar y para peor también quizás le podamos provocar la muerte. No, encuentra un sistema inmune con algunas características y por eso lo ataca y lo puede afectar diferente. Bueno, la pregunta que se hace Ernesto y nosotros también vamos a traer a la conversación es cómo encuentra a ese sistema inmune que encuentra, para ver cuáles son esos elementos, saber cómo podemos intervenir en este inmunocéntrico, cómo podemos hacer algo con nuestro sistema inmune. Lo primero que encuentra, ahí lo podemos ver, es la inmunosenescencia, y en otras palabras, simplificadamente, este concepto tiene que ver con el envejecimiento del sistema inmunológico a través de la edad y con los años. Imagínense un ejército que combate y que tiene armas viejas, que los soldados también son bastante grandes, entonces en este sistema bastante debilitado el virus tiene más lugar para florecer. Por lo tanto, acá tenemos una primera variable en la cual podemos observar y después poder hacer algo a partir de observar. Por otra parte, un segundo elemento que encuentra el sistema malnutrido, no desnutrido, que claro esta diferencia, sino malnutrido como falta de algunos minerales, algunas vitaminas, algunos elementos que son muy necesarios y son fundamentales para que todo su sistema inmunológico pueda estar de pie y estar combatiendo. Ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Y después, bueno, lo inmunosuprimido, que tiene que ver justamente con esta inmunosupresión, cuando a propósito y de forma intencionada bajamos las defensas de nuestro sistema inmunológico. Casos extremos de inmunosupresión tiene que cuando un trasplante, entonces hay que bajar la barrera de defensa justamente para que el cuerpo no combata y no rechace, si hay que trasplantar, por ejemplo, un hígado, no rechace al hígado. Pero en otros casos menores, cuando se tratan algunas enfermedades con corticoides y demás que te inmunodeprimen o vamos suprimiendo alguna línea de barrera de defensa, entonces somos todavía más permeables a este sistema. Bien, entonces quisiera también incorporar un término a esta conversación. Vimos que podemos situar al sistema inmune en el centro, ver cómo podemos intervenir y reforzarlo. Ahora vamos a ver algunos elementos. Pero quisiera introducir una distinción a partir de una observación, de un dato, al día de hoy, en donde el coronavirus tiene una tasa de mortalidad inferior al 3%. Bueno, esto nos da un dato interesante que no se conversa mucho, que si tiene
una tasa de mortalidad del 3% menos, quiere decir que hay un 97% o más de tasa de vitalidad. Esto es gente que sobrevive al virus. Bueno, la pregunta es cómo lo hace, cómo es que sobrevive. Bueno, lo hace combatiendo con su propio sistema inmunológico. De hecho, hay más del 80% de casos que lo combaten y lo triunfan de alguna manera y lo pasan sin pena ni gloria, porque su sistema inmune está de pie y lo pudo combatir de forma efectiva. Así como viene haciendo hace muchos, muchos años el sistema inmune. Estamos de alguna manera ninguneando o quitándole capacidad de respuesta a este sistema. Bueno, si quieren, les propongo dar un paso hacia adelante, empezar a conversar de cómo podemos hacernos cargo, empezar a tomar poder, empoderarnos y crecer en hacernos cargo de nuestro propio sistema inmune. Ni hablar si sos alguna persona vinculada a política pública o política sanitaria y demás, poder empezar a escuchar esto y pensarlo desde una perspectiva de hacer planes y políticas de empoderamiento social para reforzar los distintos sistemas inmunológicos. Pero empecemos a conversar del individuo, vamos del individuo a lo más amplio. ¿Qué hacer para empoderar? ¿Cómo fortalecemos nuestro sistema inmunológico? Bien, hay algunas variables que me gustaría conversar contigo, que nos hemos apoyado. Ojalá podamos en los próximos días traer algunos especialistas en estos campos. Yo simplemente voy a humildemente mencionarte algunos elementos y te voy a dejar también la inquietud plantada para que aquel que asuma el compromiso y tenga el deseo pueda empezar a trabajar en ello. Hay un primer elemento que tiene que ver con la nutrición. Esto que hablábamos de eso del sistema inmune mal nutrido. Bueno, por ejemplo, cuando llega el virus y se encuentra con un organismo que le falta algunos vitaminas y minerales esenciales. Yo te voy a nombrar algunos que nos compartían hoy algunos nutricionistas. Por ejemplo, el selenio, el zinc, vitaminas del grupo C, vitaminas del grupo B, algunos que por ahí tienen nombre menos comercial, yo los conocí en estos últimos días, como el ácido ascórbico y otros aspectos nutricionales que podemos incorporar en la dieta de forma dietaria, o esta separación que hacían, que si es dietario, dosis dietarias, esto es lo podemos encontrar en los alimentos, o dosis farmacológicas, esto es que tenemos que tomar algún suplemento que aumente en 1, 2 o 3 incluso dígitos, esas dosis dietarias. Pero bueno, importante empezar a pensar y dejar acá plantado la pregunta que es cómo nutricionalmente, dándole nutrientes de calidad y supliendo algunos puntos esenciales en nuestro sistema inmunológico, como los que te nombraba, selenio, zinc, vitaminas del grupo B y C, además de este ácido ascórbico, que habrá que explorarlo, son algunos de los elementos que tenemos para aportar. Después hay un segundo punto que quería señalar especialmente, que también tiene que ver con otra vitamina, pero en este caso es la vitamina D. Uno de los peligros, por ejemplo, de los que no se habla en este confinamiento, en este así llamado aislamiento social obligatorio, es, por ejemplo, que estamos expuestos la mayor parte del día a la luminiscencia doméstica de hogar y no a la luz solar. Y la luz solar, ahora con los últimos estudios, ya hace un tiempo se sabe que es fundamental en el procesamiento, en el sintetizamiento aporta vitamina D, que luego va a sintetizar, por ejemplo, la melanina, que tiene mucho que ver con la pigmentación, y eso sabemos que es vital en nuestro sistema inmune para defendernos de distintas enfermedades. Hay incluso estudios que lo miran comparando el pueblo africano con el pueblo afroamericano, con la pigmentación de la piel y que sufren de algunas otras cosas, que no pasa así, porque no tienen ese filtro de vitamina D de los rayos, por ejemplo, ultravioleta. También les vamos a dejar esto en manos a los especialistas, pero sí te puedo tirar como tip, tomar sol idealmente media hora por día, estar al sol, sabemos que aumenta mucho la producción de vitamina D y por lo tanto la potencia de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto tenemos ya 2 puntos, que son la nutrición y la vitamina D, y un tercer punto, que acá es donde viene quizás nuestro campo preferido, quizás más en mayor especialidad, no me atrevo a decir expertise, pero tiene que ver con el así llamado desarrollo humano. Hoy mejorado, potenciado por las neurociencias. Claro, por las neurociencias nos hacen algunos aportes, te cuento resumidamente lo siguiente.
nosotros no miramos con los ojos, no sentimos con la nariz, no sentimos con nuestras manos. ¿tá? Nosotros tenemos distintos sensores en las distintas partes de nuestro cuerpo que a través de los axones llevan toda esa información a una pelotita así que tenemos en el cerebro, que se llama amígdala. La amígdala es la que recibe todos esos estímulos del entorno. Entonces la amígdala, imagínense que se creó hace millones de años, mucho antes de que exista toda nuestra corteza prefrontal, ya existía la amígdala. Bueno, y la amígdala sería como la mesa de entrada. Lo único que va a hacer es preguntarse si esto peligra o no la supervivencia para ver qué canal toma. Le va a informar al tálamo esta situación. El tálamo sería como el doctor que receta, y te va a mandar al hipotálamo, que el hipotálamo es la farmacia. Imagínense mesa de entrada, doctor que receta, y el hipotálamo que es la farmacia, que va a liberar al cuerpo una serie de neurotransmisores. Por ejemplo, te di el caso del estrés, que es bastante común. Bueno, amígdala detecta peligro para la supervivencia y le manda el tálamo después al hipotálamo que libere al cuerpo vía la sangre, esto que llamamos neurotransmisores, cortisol, adrenalina y noradrenalina. Bueno, ¿saben todo eso en cuánto tiempo pasa? 125 milisegundos. Por lo tanto, en 125 milisegundos, el equivalente a medio pestañeo, ya tenemos en todo nuestro cuerpo esos neurotransmisores. Lo cual no es malo si los tenemos por un ratito, lo que es malo es que se queden en el cuerpo, es muy dañino, sabemos que mantener niveles de estrés muy altos durante mucho tiempo puede ser realmente dañino y perjudicial para nuestro sistema en general, ni hablar, en este caso que estamos hablando del sistema inmunológico, ni hablar. Por lo tanto, nuestro desafío es mantener equilibrados esos neurotransmisores. Altos niveles de estrés ya sabemos que es perjudicial. Por lo tanto, tenemos que empezar a encontrar y a regular y encontrar lo que Aristóteles llamaba la mesura, y es no irnos ni al exceso ni al defecto, con estos neurotransmisores. En Instagram, en uno de los posteos, hicimos una especie de encuesta, un relevo, a ver cuáles eran esos elementos en los que podíamos intervenir, y surgieron algunos. Por ejemplo, el descanso. Sabemos desde las neurociencias que el descanso también regula y equilibra el sistema inmunológico por la noche, equilibra, es como si las tropas descansaran y tomaran fuerza de vuelta. Por lo tanto, dormir mal afecta directamente a nuestro sistema inmune. Por lo tanto, el virus va a encontrar un organismo vulnerable. Así que intervenir en el sistema inmune, un factor fundamental y hasta te diría determinante en la calidad de nuestro sistema inmunológico. Ese es el descanso. Por otro lado tenemos la respiración. Sabemos que mantener una respiración equilibrada, ahora tenemos estos smartwatches que te miden el ritmo cardíaco. Por lo tanto, y sabemos que está directamente ligado el ritmo cardíaco a la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca al ritmo respiratorio. Por lo tanto, empezar a tomar conciencia de estos puntos, empezar a hacernos cargo y a darle conciencia para poder equilibrarlos es fundamental. Después otro que aportaban era meditar. Meditar equilibra, regula estos neurotransmisores. Porque el dato que me faltaba contarles antes es que 125 milisegundos tarda en todo este torrente emocional. Yo en 125 milisegundos ya tengo disparados todos los torrentes de la emoción. Pero también existe algo que es nuestra parte más humana, lo que nos hace humanos en definitiva, que es la corteza prefrontal, que es la última parte que se desarrolla el cerebro, que tarda 500, en lugar de 125, 500 milisegundos en activarse, o sea, tarda 4 veces más. Si es que se activa, no se activa siempre, pero dada nuestra capacidad de usar la corteza prefrontal, es que podemos intervenir y gestionar esa emoción que ya llegó, ya se instaló y ya está en el cuerpo. Paréntesis filosófico. Durante siglos creíamos que éramos seres humanos que pienso, luego existo, y ahora estos aportes de la neurociencia sabemos que la emoción llega bastante antes que la razón, si es que la razón llega. Así que el punto que le sigue es toda la gestión emocional. Yo puedo estar mal, porque eso no va a ser involuntario y me van a pasar cosas, voy a estar triste, voy a tener esta fluctuación emocional de cuarentena, puedo estar mal, por supuesto, pero si no lo gestiono, imagínense lo que es tener altos niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina, que son los del estrés, tenerlo en el cuerpo sostenido en el tiempo. Por eso es que es tan vital esta distinción de comprometernos con la gestión emocional. Te lo digo en otras palabras, se puede estar mal, lo que no se puede es acampar ahí, porque eso va a deprimir nuestro sistema inmune y por lo tanto nos va a hacer más vulnerables al virus. Después tenemos la gratitud, que ya tiene que ver con la práctica del agradecer y devenir, por tanto, en un ser agradecido. Eso está comprobado también, dado estudios neurocientíficos, que agradecer y sentir
que como que no es que la vida te debe, sino que estás agradecido por lo que tenés, por lo que sos, por los demás, por quien tenés a tu lado, por una serie de cosas, y expresar la gratitud, expresar gracias, y hacerlo de forma recurrente, y por lo tanto devenir una persona agradecida, libera grandes cantidades de oxitocina y serotonina, que son dos neurotransmisores fundamentales para la confianza. Y eso se cree, esto sí que no está chequeado científicamente, que reforzará, me imagino yo, también en nuestro sistema inmunológico. Cuidar nuestras relaciones, otro punto que aportaban en la lista, también libera algunos neurotransmisores como la oxitocina, incluso la dopamina, que es aquel que me hace ir a buscar relaciones. Podemos incluir proyecciones, deseos, sueños, hacer cosas juntos, tener planes para que hagamos post cuarentena o en cuarentena mismo, porque no es que nuestra vida ha terminado. Así que cosas en las que podemos intervenir. Otro que aportaban también ahí en Instagram es la calidad de pensamientos. Vamos a atribuirle a Alejandro Marchesano una reflexión que decía que algo así como parafraseándolo, no exactamente, pero que el ADN de nuestra paz interior tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos. Así que probablemente si yo tengo una técnica curiosa, que es que pasa el que sigue, la lleva a los pensamientos, cuando tengo uno instalado que no me suma mucho, bueno, lo dejamos pasar y empezamos de vuelta esta regulación de neurotransmisores. Recuerden, para no irnos ni a los excesos ni a los defectos. Son algunos tips. La pelota, por suerte, en este Power to the People la tenés vos, la tengo yo, en cada uno ocuparse de su propio sistema inmunológico. Bien, entonces llegamos hasta acá, estamos bueno, me quedé con algunas cosas que le quería compartir, se pasó muy rápido esta parte, pero el peor enemigo es el miedo que paraliza, y más con algunas injustificadas inferencias que no están respaldadas en datos y que han permitido también instalar algunas políticas draconianas. Porque lo que yo no quiero, y hoy en la instancia reflexiva compartíamos, es que perdamos la libertad interior de elegir, la libertad de poder accionar y hacer algo en función de esto. Hay otro caso también interesante como dato, ¿no? Interesante pensar, no sé si escucharon hablar del Diamond Princess, que es un crucero que que quedó estacionado en una de las costas. Bueno, el Diamond Princess es un recorte, por supuesto, ciertamente sesgado desde el punto de vista analítico de datos, porque, bueno, es una determinada población, una determinada nivel sociocultural, pero bueno, tenemos un número por lo menos para mirar, que hay 712 pasajeros a bordo, hubo no sé cuántos y pico contagiados, casi todo contagiado, y unas 13 muertes. Por lo tanto, tenemos un ratio ahí del 0,018%. Estamos hablando del 1,8% de mortalidad. En Argentina no llega, no sé si llega a ese número, con 7.000 y pico casos y 300 y pico muertes. Entonces, bueno, también tengan en cuenta que la tasa de mortalidad se calcula con la cantidad de infectados sobre la cantidad de fallecidos. Y tener en cuenta también, por ejemplo, que en Italia hubo la influenza, la gripe, mata también 10.000, 15.000, 20.000, hasta 20.000 personas por temporada, con un ratio de mortalidad de hasta el 8%. Por lo tanto, quizás este miedo desmedido no sea la emoción más productiva y más conveniente para transitar, fundamentalmente por esto, porque nos va a llevar a caer en el powerless, y todo lo contrario, la propuesta es Power to the People. Bueno, y la última reflexión que me había quedado ahí con ganas de compartir tenía que ver con una política cubana que establecieron allá en los años 80, que tenía que ver con esto, no le han puesto el título Power to People, pero sí con emprender lo que ellos llamaron descentralización de la atención primaria. Esto es, en lugar de un esquema centrífugo en donde todo va hacia afuera, todas las personas tienen que ir hacia el hospital, Cuba lo que planteó es, bueno, todas las familias tienen que tener la posibilidad de canalizar lo que ellos llaman atención primaria, con un esquema centrípeto, esto es hacia adentro. ¿Cómo pueden faltar camas si todos tenemos una cama en la casa? Lo que pasa es que todos tenemos que ir hacia el hospital, en lugar de la atención, ir hacia el paciente. Entonces,
Esto son distintas cosas que aumentan o detractan el poder de intervención y la capacidad de nosotros como individuos de adquirir lo que Ernesto mismo llama la soberanía de la salud. Entonces, revisemos, repensemos en cómo estamos abordando desde el punto de vista emocional. Marchesán también planteaba esto de la mesura. La mesura, démonos la vacuna, no está la vacuna del virus, pero sí podemos vacunarnos con la mesura, ni excesos ni defectos, el punto medio. Conciencia, tomémoslo, eso es un virus, como es la influenza, como van a venir otros, como fue en su momento en noviembre de 1918 el H1N1 que agarró y se encontró con una población muy malnutrida colectivamente y pudo tener impactos masivos muy fuertes en España, mortalidades enormes. Pero bueno, en fin, perdón si es que hablé así mucho y muy de corrido, gracias a los que estuvieron del otro lado. Como mensaje final, volvamos a agarrar el toro por las astas, aflojemos, démonos la vacuna a la mesura, cuidémonos, sigamos las recomendaciones sanitarias, pero tampoco tengamos miedo de ir un poquitito a contrapelo de esta narrativa patógeno-centrista y volver a tomar el mando y recuperar y poner al ser humano y ponernos a nosotros en el centro para poder intervenir, para poder hacer algo. Y ni hablar, me encantaría, si es que formas parte o si esto le puede llegar a alguien del gobierno, empezar a conversar con un equipo integrado de nutrición, de médicos especialistas, de neurocientíficos, poder llegar a implementar serios planes de prevención y así poder reforzar colectivamente un sistema inmune que sea capaz no solo de pelear contra este COVID-19, sino de poder combatir y estar de pie contra otros coronavirus, otros virus no coronados o lo que fuere que puedan y que muy probablemente van a surgir en el futuro. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad, nosotros somos tierra fértil para que algo emerja y crezca y nos ataque, incluso nos mate, o que si el virus viene, te viene a vos, me viene a mí, estemos de pie, yo creo, tengo mi sistema inmune preparado para recibirlo, y si no estoy en eso, y si no puedo combatirlo, será la que tenga que pasar, pero yo voy a prepararme dado este power to me, poder para todos nosotros, para poder hacerle frente a este y otros virus que puedan venir. Te mando un cálido abrazo y seguimos conversando. Estamos de pie. Un abrazo.